Sexto Congreso Nacional de Reconciliación. Conversaciones para la construcción de paz. Yo tatawabokasi. Yo kolo wamokili. Yo kolo walikolo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lámpara que estamos observando de la luz nos está acompañando desde el primer Congreso Nacional de la Reconciliación. Y es un símbolo que hemos querido conservar del trabajo por la paz y la reconciliación. Queremos pues que la lámpara nos simbolice la luz que se requiere en el camino de salida del conflicto armado, la luz que se requiere en el camino de solución a las graves situaciones que hemos vivido en nuestro país a lo largo de estos años. Y también hemos querido intronizar la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos guía y nos ilumina, pero también que la palabra es el vehículo a través del cual vamos a construir la paz, es el vehículo a través del cual vamos a hacer realidad la convivencia y vamos a hacer realidad el entendimiento entre los colombianos en la construcción de un proceso estable y duradero de reconciliación. Primero que todo, ayudarnos en la reflexión y discusión sobre lo que es las conversaciones para la construcción de la paz, que incluyen las actuales conversaciones y negociaciones para dar fin al conflicto armado, pero luego nos coloca a nosotros el enorme reto de largo alcance de construir la paz en el país. Y este Congreso retoma la experiencia de los congresos anteriores y nos coloca en el camino definitivo de construcción de la paz. Ese es su lema fundamental, construcción de la paz. Conversemos para construir la paz. El Congreso quiere finalmente ponerse en el camino de construir una enorme red de construcción de paz, que permanentemente activa, sea capaz de articularse con otras redes y sea capaz de movilizar mucho más el conjunto de la sociedad en la construcción de la paz. Les damos pues la bienvenida. Vivimos en una sociedad en conflicto, en la que hay tantos choques, hay tantas divergencias, hay tantas intolerancias, y por lo tanto reconciliación significa el que seamos capaces de superar todo aquello que nos divide, que nos enfrenta, todo aquello que engendra en Colombia injusticia y violencia, y seamos capaces de vivir como verdaderos hijos de Dios en la fraternidad y en la solidaridad. Es imperativo conocer la magnitud del despojo de tierra que ha llevado a cabo todos los actores involucrados en el conflicto armado. En este sentido, los diálogos de paz deben contribuir a la reparación integral y efectiva, a la rehabilitación e indemnización y no repetición de los graves hechos producidos en el marco del conflicto, de la confrontación. A su vez, consideramos que es de carácter prioritario se tenga en cuenta el amplio espectro de personas que están por fuera del proceso de restitución, tenedores, arrendatarios, etc. Como también pedimos se aclare la situación legal de los megaproyectos que se encuentran ocupando y explotando tierras despojadas. Es de carácter prioritario que se haga efectiva las medidas de protección de las víctimas y sus líderes por parte del Gobierno Nacional y se garantice su integridad física como asunto primordial en el marco de un proceso de paz.
Algún día en el mundo lograremos la paz. No más hambre ni guerra, volveré a mi hogar. La tristeza me invade, tanta gente morir, reclamando derechos y no pueden vivir. Algún día las mujeres al mundo vamos a cambiar, solución de problemas y que reine la paz. En los pocos meses que he estado en Colombia, he viajado mucho y he visto que dentro de la polarización extrema que existe en el país, hay una fuerza que no se ha dejado polarizar y que está amparando a todas las víctimas, no importa el victimario, y eso es la Iglesia. Y yo creo que la fuerza para el futuro, la fuerza de esperanza más fuerte que tiene este país, este espacio al medio del conflicto, ese espacio de humanidad, de fe que representa la Iglesia. Y mantener eso en mitad de un conflicto, en mitad de la polarización, requiere una fe y un coraje enorme. Por todo eso, gran trabajo que ustedes han hecho a través de las décadas de este terrible conflicto que padece ese país, por ese gran trabajo donde a veces tenemos el honor de acompañarles como Sistema Naciones Unidas. Por ese gran trabajo les quiero felicitar. Para mí el concepto de reconciliación es un concepto fundamental en el proceso de construcción de la paz. Lo interpreto como la posibilidad del surgimiento de condiciones de democracia y justicia social en Colombia que hagan posible que convivamos en medio de nuestra diversidad y nuestras diferencias. Por eso es fundamental esta reflexión que ustedes hacen en un momento que es crucial y difícil, en el que está en juego ni más ni menos que la posibilidad de salir de medio siglo de conflicto armado en Colombia. Y a ustedes, quienes hacen un trabajo fundamental en cada una de las regiones, especialmente aquellas en las que se está librando de manera más intensa el conflicto, expresarles mi mayor solidaridad, y a la Iglesia pedirle que intensifique también sus buenos oficios, las posibilidades que tiene también de llamar a la paz en Colombia, para que se pueda abrir una posibilidad distinta de vida en este país. Hablar de reconciliación es complicado. Desde el punto de vista de la Unión Europea, básicamente, nosotros hemos tenido que ir sobre un proceso de reconciliación y de hecho nos hemos construido desde un proceso de reconciliación. Si hay algún proceso que en la comunidad internacional representa lo que es el trabajar juntos después de una situación de conflicto armado grave y duro, eso quizás es la creación de la Unión Europea. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber provocado una guerra a nivel mundial en la que murieron millones de personas, los europeos decidimos dar un paso adelante y trabajar de manera diferente. Si durante años nos habíamos peleado por el carbón y por el acero, básicamente decidimos juntar aquellas zonas donde había carbón y aquellas zonas donde había hierro para crear la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, después la Comunidad Económica Europea, y de allí surgió la Unión Europea, a la que hoy estamos unidos, en la que hoy estamos unidos 28 países. La Unión Europea este año conmemora sus 20 años de presencia en Colombia. Han sido 20 años de cercanía con la sociedad civil y con las instituciones públicas de este país. Durante 20 años hemos colaborado juntos
en la construcción básicamente de la paz, o por lo menos de la base para construir la paz más adelante. Después de muchos años de recorrer el mundo viendo conflictos y viendo procesos de paz, para mí como colombiano es un gran placer ser parte de este proceso y estar con ustedes acá. Yo creo que es importante resaltar la importancia de la integralidad de la paz. La paz no se logra a pedacitos, la paz tiene que ser integral. Y yo creo que este proceso de diálogo, tal como lo decía la representante de la Mesa de Víctimas, requiere una participación muy activa de la sociedad civil. Por eso hemos querido invitar a Alexander, que viene desde la zona de el Urabá antioqueño, para que él nos cuente su experiencia y qué significa la reconciliación en una experiencia de haber sufrido, de haber padecido directamente el conflicto armado. La experiencia mía, a mi padre lo asesinaron en la región de Urabá. El proceso político digamos, de la Unión Patriótica en ese momento era darle tierra a los campesinos. Entonces nos invadieron la finca, nos amenazaron de muerte y nos quitaron las tierras. A más o menos 1,5 kilómetros del casco urbano de Apartadó había un grupo armado esperando el bus. Cuando el bus frenó en seco, yo levanté la vista y miré y nos van a matar. A uno, cuando sabe que se montaron unos hombres con fusiles AK-40 y tanto, nos hicieron correr hacia la parte de atrás del bus. Yo tenía miedo, o sea, uno cuando sabe que lo van a matar, uno tiembla. Recordé que yo soy un cristiano y que Dios había estado conmigo. Cuando estuvimos amenazados de muerte, ¿quién nos protegió sino Dios? Entonces yo oré a Dios y sentí tranquilidad. El bus lo hicieron meter por un desecho y yo comencé a cantar. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Yo tenía alegría pensando en que pasaba la presencia de Dios. Mis compañeros estaban muy asustados, me miraban a mí, yo era el único que estaba tranquilo. Yo les dije a esa gente, ¿sabe qué? Déjenme cantar. Cuando a uno lo quieren matar, por lo general lo tienen que mirar con mucho odio. Ellos legitiman su acto con la rabia. Entonces luego nos tiraron boca abajo y ya pues un discípulo mío, Iván Pertús, no me maten, no me maten, gritaba, lo aporreaban muy duro. Yo lo regañé y le dije, oiga, ¿usted por qué le pide la vida a estos hombres si el único dueño de nuestra vida es Dios? Acuérdese del Señor. Él ya se tranquilizó. Se ubicaron unos hombres con fusiles en la parte de atrás. Eran 3 hileras, yo estaba en toda la mitad. Y empezaron a disparar. Ya por lo general cuando empiezan a disparar uno deja de orar, ¿sí o no? Y me rozaron balas por aquí. Ellos tiraron también granadas y como que tengo esquilas de granada en la cabeza. Y los que quedaban vivos les mochaban la cabeza. Entonces yo estaba ahí, de un momento a otro voltearon y para el lado del frente levanté la cabeza y un balazo de fusil penetró aquí. Me quemó el nervio óptico, explotó el ojo, se desvió y salió aquí y me dañó todos los huesitos y este ojo no quedó más. Pero no perdí el conocimiento. Ellos venían rematando a la gente y yo me acordé que yo no les había hablado de Dios a ellos. Y les gritaba con todas las fuerzas de mi alma, Cristo les ama, Cristo les ama. Me estaba ahogando con la sangre.
Entonces ellos llegaron como que estaban de mal genio y me aporrearon muy duro, me partieron el mentón, me partieron las muelitas y me dieron 2 machetazos. Dios me levantó de los muertos, porque el machete no me entró, no sé, me dejó una cicatriz aquí nomás, me echó un pedacito de oreja, pero no me entró el machete. Yo creí hasta ese momento que yo iba a morir. Escuché una voz que me dijo: lucha por tu vida. Y yo comprendí, ve, yo no voy a morir. Ah, bueno. Entonces me quedé quietecito y que ellos creyeran que yo estaba muerto. Se fueron yendo. Ellos sí, de todas maneras como que remataron algunos por ahí. Murieron 25 personas. Dios a mí me ha permitido entender lo que significa el perdón, porque tenemos que luchar por una reconciliación, y los cristianos tenemos la sabiduría, la enseñanza del Dios del cielo, de Jesucristo, del camino de la reconciliación. Si no luchamos por una reconciliación, vamos a exponer las vidas futuras de nuestro país. Por eso les digo, ánimo, vamos a luchar por este camino. Que Dios les bendiga. Esta es una enorme oportunidad para que sirvamos a Colombia y para que la sirvamos en aquello que hoy constituye el nudo más grave que tenemos por resolver, el nudo de la violencia, para convertir las espadas en arados y para convertir el llanto de las víctimas en Eucaristía de gratitud. Empeñémonos a fondo en este Congreso. Falta mucho para conseguir lo que queremos. Y sobre todo no olvidar que la paz es una cadena y que en esa cadena la reconciliación precedida por el perdón es el eslabón definitivo para construir una sociedad más humana que sea capaz, moral, éticamente, de la paz. Este Congreso, después de 5 congresos anteriores, quiere plantear el tema de las conversaciones para la paz, no solamente refiriéndose a las conversaciones que están teniendo lugar en La Habana entre los delegados de las FARC y del gobierno, sino también a la necesidad del diálogo permanente entre todos los estamentos de la sociedad colombiana, para que entre todos podamos reconciliarnos y alcanzar los puntos necesarios para poder construir juntos la paz. Es un congreso, por lo tanto, que quiere mostrar un poco los lineamientos fundamentales de lo que implica la reconciliación hacia la construcción de la paz, pero al mismo tiempo que quiere ser muy realista, porque parte de la experiencia fundamental que tiene la Iglesia en las diferentes regiones del país en este campo concreto de la lucha por la reconciliación y por la construcción de la paz. Y por lo tanto tenemos en este Congreso un mapa extraordinariamente valioso del país, porque es verdaderamente representativo. Todo lo que en Colombia en este momento se está haciendo desde la Iglesia Católica en el campo de la reconciliación y la paz está presente aquí de alguna manera. Y por eso el intercambio de experiencias, el plantear conjuntamente toda la problemática que significa el proceso de reconciliación y de paz que se vive en el país y que tiene que desembocar, si Dios lo permite, en la construcción definitiva de la paz, adquiere una resonancia especialmente importante. La reconciliación y la paz
es una construcción y no un acuerdo. Los tiempos de la posguerra pondrán a prueba si el pueblo colombiano realmente está dispuesto a jugársela por la paz. Yo quisiera invitarlos a que permanezcan muy unidos a la Iglesia, a que le hagan resonancia a los trabajos a veces pequeños pero heroicos que hay en las regiones, en pequeñas organizaciones, para que llegue a la mente y al corazón de la gente el mensaje de que es posible, de que necesitamos solidaridad y de que Colombia, si quiere desarrollarse como un país que se constituya en un Estado social de derecho, necesita trabajar en la reconciliación y en la paz. La labor que ha hecho la Iglesia a lo largo de los tiempos ha sido construir puentes, y en este momento no desistimos de la idea de construir puentes entre las distintas perspectivas y horizontes que hay frente a la forma como se va a cerrar este conflicto armado y los mecanismos que se van a poner en práctica para asegurar que existan justicia, que la verdad sea conocida y que las víctimas sean debidamente reparadas. Este es un espacio de construcción de puentes donde vamos a tratar de involucrar muchos líderes comunitarios del país, una gran red de sociedad civil. Es esta tal vez la red de sociedad civil más grande activa en el tema de la construcción de la paz, la que tenemos aquí reunida. Es esta tal vez la red convocada por organizaciones no gubernamentales, la más amplia, para llevar un mensaje hacia las autoridades locales y regionales de qué manera la sociedad civil ve y el pueblo colombiano ve el proceso de construcción de la paz. Y hay una tercera cosa que nos parece muy importante en este Congreso de la Reconciliación, es recuperar ya la voz de quienes han sobrevivido a este conflicto, es crear espacios para que sea desde ahí, desde ese proceso de quienes han padecido, de quienes han sufrido el conflicto, personalmente, comunitariamente o en sus regiones, desde ahí se construya un horizonte. El primer aporte de la Iglesia a la tarea de la construcción de la paz en Colombia es la lectura misma de la realidad del país, vista e interpretada a partir de nuestra fe en Jesucristo, el Señor de la paz. Podemos afirmar acerca de la realidad de nuestra patria que nunca antes como ahora la sociedad colombiana ha sido consciente del alcance de sus conflictos sociales. En los últimos años hemos visto cómo las reivindicaciones de diferentes sectores de nuestra patria han sido presentadas a la opinión pública con contundencia. En muchas regiones, el testimonio de las víctimas recogido por los miembros de la Iglesia son los únicos testigos de los horrores sucedidos, y la ayuda ofrecida por la Iglesia a las víctimas ha sido el único salvavidas y el único consuelo para ellas. Solo en la verdad se podrá construir una sociedad nueva, no construida sobre la mentira que deforma la realidad, manipulándola según los intereses de los que tienen el poder y la fuerza en sus manos, sino sobre la verdad que nos hará libres. De este sexto Congreso, esperamos todos nuevas luces en estas materias trascendentales para Colombia en la coyuntura histórica que vivimos. Se trata de que a partir de la profundización en el análisis de la realidad, a partir de la búsqueda de los elementos doctrinales, tanto teóricos como prácticos, a partir del compartir de experiencia, podamos iluminar eficazmente el sendero que debemos recorrer si queremos llegar a la paz, una paz sólida, duradera, sostenible, que permita a nuestra patria vivir como nunca antes la justicia, la fraternidad, la solidaridad y por lo tanto alcanzar lo que el Señor Dios ha querido cuando al crear el universo ha encomendado al ser humano la tarea de construir todos los días de nuevo ese mundo que Él creó bueno y que el hombre no debe destruir sino perfeccionar. Estoy seguro de que así será. Yo voy a hacer una intervención. Obviamente estamos en un momento crítico, pero los pueblos de paz siempre lo están, siempre están en un momento crítico.
Jaime Prieto decía, el obispo Jaime Prieto decía que la paz siempre estaba de un cacho, pero pues siempre se estropeaba por alguna razón. Y también podemos decir, estamos en un momento crítico, pero siempre hay la posibilidad de que estos procesos salgan adelante, y creo que esa es la característica del proceso actual. Yo quiero en primer lugar agradecer y reconocer el papel de la Iglesia colombiana, de la Iglesia católica y también de otras iglesias en la construcción de la paz y en la construcción de la agenda de derechos humanos, en la respuesta a la crisis humanitaria de este país. Y siempre hemos encontrado en la Iglesia no solo un respaldo, sino un actor muy comprometido con las agendas humanitarias en todo el territorio nacional. Es más, en muchos territorios realmente donde la crisis humanitaria es severa, donde el espacio humanitario es supremamente cerrado, es la Iglesia la que logra muchas veces ayudar con la tarea de denuncia o con la tarea de la asistencia humanitaria de un país que, como todos sabemos, tiene más de 6 millones de víctimas. Tanto la Universidad Nacional como las Naciones Unidas en Colombia hemos tenido la misión de organizar ya 3 grandes foros nacionales de participación de la sociedad civil, y hemos tenido la responsabilidad de entregar las conclusiones de lo que la sociedad civil demanda a la mesa de diálogo, donde el país nacional habla de los distintos temas, de las distintas problemáticas, levanta sus propuestas, y nosotros tenemos la obligación de sistematizarlas, pero con una perspectiva de reflejar muy fielmente, las conclusiones, las propuestas de los distintos sectores de la sociedad colombiana. Que afortunadamente la Iglesia, en cabeza de Monseñor Henao y en cabeza de obispos muy importantes del país, han mantenido la llama de la reconciliación, han mantenido la idea de una paz integral, han mantenido la idea de una paz con cambios, incluso hicieron una gran consulta donde establecieron unos mínimos para la reconciliación. Y esa llama que ha mantenido la Iglesia con una autoridad moral sin duda y sin discusión es la que nos trae hoy acá, y la que sigue iluminando estos espacios de guerra y estos espacios oscuros de conflicto. La reconciliación política es la principal, y la reconciliación política implica una apertura de las élites de este país a las nuevas fuerzas políticas y a los que vienen de la guerra, y no matarlos y ofrecerles garantías para que puedan disputar el poder, porque tienen ideas. Algunas no las compartimos, seguramente muchas no las compartiremos, pero necesitamos oírlos, porque lo que necesitamos es terminar este holocausto. 220.000 muertos mal contados que ha habido en este conflicto y 6 millones de víctimas es un desastre para un país, es el desastre del hemisferio occidental. Necesitamos terminar con esto. Muchas gracias. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Hermanos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, escuche nuestra plegaria de humildad y reconocimiento y nos conceda la paz. Amén. Sexto Congreso Nacional de Reconciliación.